buenas, bienvenidos a SJ Bonsaido. Hoy vamos a continuar una serie de vídeos que ya habíamos comenzado con las raíces. Hoy vamos a hablar de la siguiente parte estructural, vamos a hablar del tallo. Decíamos en su día que las raíces crecen en el suelo y van creciendo hacia abajo en busca de humedad y de nutrientes. Bien, pues el tallo hace lo mismo, pero hacia arriba. Crecen crecen en la superficie y lo que hacen es se va ramificando y va buscando los rayos del sol. ¿Qué funciones tiene el tallo? El tallo tiene tres funciones principales. Una sería la de almacenamiento de nutrientes. Cuando las plantas se nutren de azúcares, cuando crean o fabrican estos azúcares, todos los azúcares que tienen en exceso o que no van a necesitar en el momento, lo van almacenando, ya vimos que en las raíces, y también se almacenan en unas estructuras que se encuentran en el interior de los tallos. Esa es una de sus funciones. Otra de las funciones es la de transportar nutrientes. Veíamos también que las raíces tenían una serie de canales, de vías o de autopistas que suben y bajan nutrientes. Suben la savia bruta y bajan la savia elaborada. Lógicamente, si las raíces hacen este movimiento desde las hojas, van a pasar estos canales, estas vías, van a pasar por el tallo. Entonces los tallos, el tronco, las ramas, van a tener la función de transporte de nutrientes también. Y por último, lo que hacen es sustentar y colocar, por así decirlo, las hojas, mantener las hojas, disponer las hojas de tal forma que reciban la mayor parte de luz o de la mayor parte de rayos del sol. Es por ello, por ejemplo, que si, por ejemplo, colocamos uno de nuestros bonsáis en un sitio poco luminoso, que no esté directamente al sol, que esté en semisombra o que le dé totalmente la sombra, ¿qué es lo que nos hace? Nos forma entrenudos muy largos. ¿Por qué? Porque el tallo, una de sus funciones es disponer bien las hojas para recibir la mayor cantidad de luz. Entonces, si las hojas perciben que no están recibiendo suficiente luz, el árbol, en vez de utilizar la energía en crear nuevas hojas, en hacer muchas hojas, lo que va a hacer es menos hojas y aumentar el tallo, o sea, invertirlo en generar nuevo tallo. Entonces, de ahí que nos salgan los entrenudos muy largos, porque lo que está intentando es alargar las ramas lo más posible para que para llegar con las hojas a las zonas donde sí quede el sol. Bien, esas son las tres funciones principales del tallo. Os he hecho un dibujo. No dibujo muy bien, ya os lo advierto. Espero que se entienda. Si se entiende, me doy por satisfecho. Lo que intentaba era ayudaros a comprender lo que vaya explicando. Y el dibujo es este. Os doy todo el permiso del mundo para reíros y divertiros con él, porque la verdad que no tengo la suerte de dibujar bien. Pero bueno, si se entiende, la finalidad estará cumplida. Bien, cuando esto lo que he intentado dibujar es el corte de un tallo. Me da igual, un tronco, una rama, lo que queráis. Nos da igual, pero la estructura interna es la misma. Lo primero que observamos cuando cortamos una rama son los anillos que tiene. Son todas estas circunferencias que va teniendo el tronco, que cada vez son más grandes. Estos anillos son anillos de crecimiento anual. ¿Qué quiere decir esto? El árbol va a ir creciendo todos los años durante diversas épocas. Cada año forma un anillo. Entonces, si vemos en el campo, por ejemplo, un tocón de un árbol que hayan talado, o en casa que talemos un árbol y por el motivo que sea, si queremos saber cuántos años tenía ese árbol, lo único que tendremos que contar es el número de anillos, porque cada anillo representa, como os digo, un año de crecimiento. Os voy a decir una memez
Pero es que yo de pequeño lo contaba así. Y conozco gente que lo sigue contando así, que quizás es verdad que quizás no les interese o no les guste como para profundizar nada de botánica o algo así. Entonces, bueno, te quedas con la idea, si es un tema que no vas a tocar cuando creces, pues no evolucionas, no aprendes nuevas cosas. Entonces, bueno, lo voy a decir, aunque os parezca una memez, a modo de curiosidad. Yo cuando era pequeño lo que hacía, todos sabemos lo de los anillos, y lo que contábamos eran las líneas. Yo contaba siempre las líneas. Y lo que hay que contar es el anillo. El anillo realmente es toda la superficie que delimita esas líneas definidas que vemos. Esas líneas definidas simplemente es la zona de contacto de un anillo a otro. Así que lo que tendríamos es que contar toda esta zona que os tengo marcada aquí en negro, así que os había marcado en negro, que está delimitada por dos líneas, pues eso sería un anillo de crecimiento. Veremos siempre que los anillos no todos tienen el mismo grosor. ¿Por qué es esto? Porque depende de la vigorosidad del árbol. Si un árbol en un año de crecimiento tiene una vigorosidad muy grande, va a formar un anillo de crecimiento ese año muy ancho. Y por el contrario, un árbol o ese mismo árbol, porque no todos los árboles no tienen la misma vigorosidad todos los años. Entonces, otro árbol menos vigoroso o ese mismo árbol en un año menos vigoroso va a generar un anillo de crecimiento mucho más fino. Visto eso, que es lo que primero vemos, lo primero que nos fijamos en el corte de una rama, lo siguiente que nos podemos fijar es en la zona central. En la zona central veremos más definido una parte más oscura, siempre tiene un color más oscuro y es como un cilindro, un tubo que va por todo el centro del tallo. Eso es lo que se conoce como médula. ¿Qué función tiene la médula? La médula es la estructura o es lo que mantiene la estructura del árbol, es lo que sustenta al árbol. Es lo que para nosotros sería el esqueleto, es lo que nos sujeta y nos mantiene firmes. Pues en el caso de los árboles es la médula, que es esta zona central. Si seguimos hacia el exterior, seguimos saliendo anillos, todos estos anillos que yo tengo pintados en azul, por aquí, bueno, no sé si se ven los anillos, hice unas pequeñas circunferencias, toda esta zona azul es el xilema. El xilema es una de las principales partes. Yo os voy a hablar solo de las principales, os lo he estructurado en las principales zonas porque es lo que nos va a interesar y con esto, conociendo esto, conoceremos las funciones principales que realiza. No nos haría falta profundizar mucho más por ahora. Toda esta zona azul es el xilema. El xilema es una de las principales partes funcionales del tallo. ¿Qué es lo que hace el xilema? Ya lo habíamos visto en las raíces. En las raíces formaba la parte más interna de las raíces. Este xilema, lógicamente, se va a extender por el tallo. Y lo que hace es llevar todos esos nutrientes desde las raíces hasta las hojas. Es el que transporta la savia bruta desde las raíces hasta las hojas. Aparte de eso, el xilema tiene una estructura más dura, es más blanda, es un tejido más blando que la médula, pero tiene cierta consistencia el xilema. Entonces tiene dos principales funciones, la de subir los nutrientes y hace una función también un poco estructural, ya que tiene una resistencia. ¿Por qué va teniendo resistencia? Lógicamente las plantas, a medida que van creciendo, van envejeciendo al mismo tiempo. Los árboles decíamos que creaban anillos de crecimiento todos los años. Bueno, pues estos anillos se crean porque también las partes del árbol van cambiando su función. Entonces, los anillos más cercanos a la médula, los anillos del xilema más cercanos a la médula, se van deteriorando, van perdiendo poco a poco esa función de
de repartir los nutrientes, de subir los nutrientes hacia arriba. ¿Qué pasa cuando pierden esa función? Pues que esos anillos se vuelven más duros, y pasan a formar parte de la médula. O sea que esta médula, a medida que un árbol crece, la médula va a ir creciendo y el xilema va a ir creciendo también. Veremos cómo todas las capas van creciendo desde fuera. Entonces nos encontramos la capa más externa del xilema. Siempre a medida que vayamos hacia afuera nos encontraremos un xilema más activo en cuanto al reparto de nutrientes, y hacia el interior nos lo iremos encontrando cada vez más debilitado y más débil. Seguimos hacia afuera y nos vamos a saltar esta capa roja que quiero dejar para el final, porque es la capa más activa y más compleja quizá. Y entonces llegamos a la capa verde. La capa verde es otra de las principales y es el floema. El floema, la función que tiene, veíamos que el xilema lleva los nutrientes, lleva la savia bruta desde las raíces hasta las hojas. El floema hace el movimiento inverso. Lleva la savia elaborada que hacen las hojas, la reparte por el resto de la planta, la lleva hacia donde el árbol la necesite. A las raíces, al tallo, a cualquier rama, lo distribuye hacia abajo. Y es el que va a ir distribuyendo luego en las zonas de almacenamiento. Cuando esos azúcares no sean necesarios, o no sea necesaria tanta cantidad de azúcares, pues el floema es el que lo va a ir repartiendo por las estructuras de reserva. Por fuera del floema nos encontramos ya la corteza, que es lo que nosotros vemos. Nosotros, vemos la parte más exterior de la corteza. La corteza tiene un grosor indeterminado, y digo indeterminado no porque podamos determinar el grosor de todas las partes de las plantas, pero se va a ver influenciado directamente por la especie de la que estemos hablando. Por ejemplo, un arce tiene una corteza mucho más fina que que una encina, por ejemplo, o que un pino, que generan mucha corteza, generan incluso el corcho que vemos en árboles maduros, los alcornoques. Entonces, la corteza es la capa más externa de un tallo. ¿Qué función tiene la corteza? Pues hombre, yéndonos a la lógica y siendo la parte más externa de un tallo, pues seguramente que la principal función será la de proteger. Y efectivamente, protege al árbol, sobre todo al floema, que es una parte activa del tallo y está justo por debajo. La protege de cualquier golpe que pueda sufrir el árbol, de cortes, etcétera, etcétera, de todo, cualquier tipo de erosión o cualquier tipo de daño que pudiera afectar al floema o capas más internas. Entre otras cosas, también la protege de insectos. Es la primera barrera que hay ante insectos, hongos, bacterias y todo este tipo de seres. La corteza es lo que en nosotros sería la epidermis. Es la primera capa, la primera barrera que se encuentra cualquier elemento externo para llegar a nuestro interior. Aparte, la corteza es impermeable. ¿Con esto qué conseguimos? ¿O qué intenta hacer? Evitar que el floema pierda la humedad, que por evaporación pierda la humedad que tiene el floema. El floema transporta la savia elaborada, lo cual si la corteza permitiera que perdiera esa humedad, la savia elaborada cada vez sería más sólida y acabaría estancándose y no sería distribuida por la planta. Entonces, la corteza ayuda a que el floema no pierda la humedad. Y aparte, aunque es impermeable, permite la transpiración y respiración del tronco, de todo el tallo, de todos los tallos. Entonces, son sus principales funciones. Nos habíamos saltado esta parte roja. Esta parte roja es la más fina de
del tallo y es quizás la más importante y la más versátil. Estamos hablando del cambium. El cambium lo conocemos todos porque cuando hacemos un acodo, sabemos que tenemos que llegar al cambium, incluso rasparlo, para que no nos sirva de puente y no nos cicatrice, nos cierre el anillo que hemos hecho para acodar. El cambium, bueno, pues el cambium es la parte más activa y más versátil de todo el tallo, pero al mismo tiempo es la más fina. El espesor, el grosor del cambium es de una célula, es una superficie con un espesor unicelular. ¿Qué funciones tiene? Pues tiene un montón. Tiene la capacidad de alterar el crecimiento o adecuar el crecimiento del árbol en función de las características del entorno. Quiero decir, si nos encontramos en un entorno muy propicio, con mucha nutrición, o sea, que el árbol tiene acceso a muchos elementos nutritivos, tanto sales minerales como agua, como una cantidad de luz necesaria, el cambium genera o hace que altera las células que están en su entorno para favorecer el crecimiento y que aproveche todos esos nutrientes que se encuentran. Que nos encontramos en un clima más dificultoso, un clima más pobre en el que se puede desarrollar menos las plantas, pues el cambium adecúa el crecimiento del árbol y las funciones que van a desempeñar el resto de células para que el proceso se ralentice. También tendríamos árboles menos vigorosos en ese caso, pero adecúa un poco la energía que ha de utilizar el árbol en función de todas las características que le rodeen. El cambium en las épocas de mayor crecimiento del árbol, sus células se dividen con más facilidad, o sea, con más agilidad. Y entonces irían las que van perdiendo su función, porque constantemente se está regenerando, van a pasar a se van a transformar en células que complementen el xilema. O sea, se va a transformar de cambium a xilema. Y por la parte de fuera se van a transformar o van a beneficiar al floema. Aparte de todas estas funciones, el cambium tiene la capacidad de alterar la función que van a desempeñar las células. Con esto quiero decir, todas las células que emita hacia cada punto las va a emitir o las va a desarrollar, las va a alterar para que realicen una función u otra. Entonces nos encontraríamos células para el xilema o para el floema. Pero no solo eso, puede alterar las células para generar un nuevo brote. O sea que cada vez que crece una rama, que nos sale un pequeño brote, el brote realmente se está produciendo desde el cambium. Emitiría aquí, iría alterando las células para que luego el brote saliera por la corteza y acabara formando una rama. Igual que crea células de rama, crea células de raíz. Al mismo tiempo de la misma forma que crea nuevos brotes de raíz, o sea, de rama, crearía una raíz. Por lo cual, esta capacidad la van a tener unas especies, la van a tener más desarrollada que otras. Esto que nos permite, cuando nosotros esquejamos, realmente, si os habéis fijado en los vídeos en el vídeo, por ejemplo, del esqueje de la picea o en el vídeo del olmo rescatado o el acodo del olmo, siempre os decimos, en la base del corte, este es un punto clave en la emisión de raíces. ¿Por qué? Porque es el punto donde está expuesto el cambium y es la forma más directa que va a tener de emitir nuevas raíces. Va a alterar el cambium al detectar
que no hay raíces, que no hay nada que le suministre alimento hacia arriba, va a empezar a alterar su estructura para crear células de raíz y va a empezar a formar las raíces con todas las estructuras. Cuando hacemos un acodo, lo mismo, si tenemos aquí un tronco, bueno, lo he dibujado mal, imaginaros un tronco con las ramas, tal, aquí está en el este, y queremos acodar por aquí, hacemos un anillo. Esto sería corteza y esto sería corteza. Un anillo, esto lo despejaríamos. Y luego, ¿qué hacemos? Raspamos todo el cambium. ¿Por qué? Si este cambium lo dejamos, él está recibiendo por el xilema, él percibe por el xilema, está en contacto con el xilema, que las raíces están absorbiendo nutrientes y las están subiendo hacia el árbol. Entonces, él lo que detecta es que lo que ocurre es que no hay floema que baje la savia elaborada hacia las partes inferiores del corte y que también lo necesitan. ¿Qué es lo que hace? Es inteligente y empieza a crear floema y corteza, empieza a cicatrizar la herida y le serviría de puente entre las dos partes para cerrar la herida. Lo raspamos precisamente para eso, para que todo este cambio que nos queda aquí no haga de puente y no cicatrice. Si no hay puente, como está interrumpido, el cambium que quedaría al aire sería este que está aquí arriba, que seguramente cierre la herida, y este que hay aquí abajo, o sea, el de abajo y el de arriba. Al encontrarse en un medio de tierra que ponemos aquí, y está cerrado y haber humedad, él detecta que no hay raíces, y más cuando estrangulamos aquí, lo que percibe como más lógico y más rápido es crear un nuevo entramado de raíces y hacer funcionar el árbol desde esta parte del corte. No sé si se ha entendido lo que he querido decir. Nosotros estamos poniendo tierra aquí, detecta que hay tierra que es una parte subterránea, emite raíces. Que no hay nada, lo dejamos así al lado, al aire, y con el cambium aquí, detecta que simplemente hay una parte que está interrumpida, crea corteza, floema y demás. Y creo que un poco hasta aquí el floema, el cambium, altera también su actividad, no solo en función de el tipo de clima que haya y de nutrientes que haya, sino también de la estación, lógicamente. El cambium en invierno se vuelve muy poco activo, cesa su actividad casi por completo, y en primavera, cuando el árbol está más activo, el cambium está muchísimo más activo, creando nuevas células y activando todas las zonas, modificando todas las células de alrededor para que se aproveche esa época de vigorosidad y crecer lo más rápido posible. Entonces es el que va formando los distintos anillos, se van formando desde esta parte, dependen el resto de zonas del tallo. Y creo que nada más, que hasta aquí. No sé si si os ha resultado entendible, si entendéis lo que os quería explicar. Resumiendo un poco, sería intentar que conocierais lo que es el tallo, qué funciones tiene y las partes del tallo y lo que hacen. Todo esto a lo mejor resulta un poco pobre dividido en las partes en las que lo estoy dividiendo, raíces, tallo y hojas. Pero creemos que esto, centrarnos en una cosa, aunque quede más pobre, os va a dar más datos, y una vez que tengamos todo, si explicamos, por ejemplo, la fotosíntesis, nos da una idea más clara, porque cuando en la fotosíntesis digamos pues que la savia elaborada sube por el xilema, ya sabéis qué es el xilema, ya sabéis por dónde pasan los tallos, ya veis que en las raíces es la forma interna y es la que canaliza la savia bruta hacia arriba. Entonces, bueno,
de eso se trata, de ir distribuyendo un poco las partes para que luego se comprenda, tengamos una idea general un poco más completa. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que lo hayáis entendido, espero que hayáis aprendido algo más de lo que ya supierais. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.